Tenemos esta tarde con nosotros a Antonio Pérez Verde, vicepresidente de Astrocuenca. Eh, Todos lo conocemos por su faceta divulgadora, ampliamente divulgadora y con buenas dotes didácticas, con publicaciones en numerosos medios y en radio y su blog astrométrico. También sabemos de su paso por el Centro de Astrobiología, el CAP del INTA, y realmente no sé muy bien en qué estás trabajando en los últimos tiempos, Antonio. O sea que casi que a partir de aquí te daría pie para que nos dijeras tú qué es lo último que estás haciendo, cuáles son tus polos de interés en este momento y ya pues que empieces sin demora tu charla, que estoy seguro que disfrutaremos todos esta tarde. Así que tú eres el protagonista hoy, adelante, me callo y ya nos cuentas. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación. Espero que se me esté escuchando bien. A ver si puedo pasar las diapositivas. Aquí estamos ya. Vale, pues en primer lugar agradecer a Astrocuenca, Joaquín, por la presentación y a todos los que estáis asistiendo a esta charla, tanto en el directo del streaming como en la gente que lo vea en diferido a través de YouTube. Con esta charla, pues pretendo mostrar que el cine puede resultar en ocasiones muy didáctico, como veremos, a raíz de la película de Martian, que va a ser el eje central de esta charla, y gracias a esta película, pues aprovecharé para comentar ciertos aspectos curiosos, muchos ellos, del planeta Marte. Y bueno, como has dicho, Joaquín, pues me presento para quien no me conozca. Soy Antonio, tengo un blog que se llama Astrométrico, aunque colaboro con otros muchos medios, tanto en radio como escritos como digitales. Y como ha dicho Joaquín, pues tengo básicamente dos polos, dos puntos de interés, que son la astrobiología, la forma de ver la habitabilidad de otros lugares fuera de la Tierra, y el planeta Marte. El planeta Marte es uno de esos polos que tengo, un polo que me gusta mucho trabajar, y de eso precisamente vamos a hablar. Vamos a hablar de Marte, que es un planeta que está de moda. Como sabéis, el rover Perseverance acaba de llegar. Además, en superficie también tenemos ahora mismo el rover Curiosity, que sigue allí ya varios años, desde varios años atrás. El aterrizador InSight, que también está en superficie. Luego, aparte, orbitando el planeta, pues tenemos una serie de sondas de diferentes nacionalidades, y pronto, en unas semanas, el planeta Marte va a recibir en superficie a un nuevo inquilino, que va a ser el rover de la Agencia Espacial China, de la CNSA, el rover de la misión Tianwen-1. Va a tomar tierra, va a tocar Marte, y pues vamos a tener, como digo, un nuevo inquilino. Y como ya he dicho, pues en esta charla voy a utilizar la película de Martian como hilo conductor. Y a ver qué me pasa aquí con las diapositivas, que no me pasa ahora. Y bueno, pues para hablar de esta película y poner en contexto Marte, pues he dividido la charla en 5 puntos. En primer lugar, voy a hacer un breve resumen de la película. Cuento ciertos aspectos del final, pero bueno, es una película que se estrenó en 2015. Pienso que no pillará de sorpresa a nadie que revele algo del final. Y si le pilla algo por sorpresa, pues oye, se ahorra esa parte de tensión del final de la película. Después de hacer este breve resumen, vamos a echar un pequeño vistazo a Marte. Vamos a ver cómo es Marte, qué es, cómo es y cuáles son sus características. A continuación, vamos a hablar de uno de los puntos centrales o más importantes de la película. Veremos si es viable realmente el cultivo de patatas en Marte. Además, es parte importante y es el subtítulo de esta charla. O sea que vamos a ver realmente la viabilidad
de cultivar patatas en Marte. Después vamos a analizar las tormentas de polvo y los vientos que aparecen en la película, que ya os adelanto que va a ser pues, el desencadenante que, que inicia la acción en la película. Y por último, vamos a hablar de esa operación rescate que hace la tripulación de la Hermes cuando abandona Marte para volver a por el astronauta Mark Watney, que es el protagonista de la película. Y vamos a ver esa operación rescate, qué similitud tiene con el proceso de recuperación de muestras que ya se ha iniciado y que nos permitirá traer de vuelta a la Tierra muestras de origen marciano. Así que, como he dicho, vamos a comenzar hablando de la película de Martian y lo haremos hablando de los protagonistas, pues para poner un poco en contexto quién aparece. La película, como digo, se estrenó en 2015, está dirigida por Ridley Scott y está basada en un libro de Andy Weir, que también se llama The Martian, el cual recomiendo muchísimo leer y recomiendo leerlo después de la película porque para mí personalmente me supuso como una versión extendida de la película. Y si lo hubiese hecho al contrario, tal vez la película se me hubiese quedado un poco coja. Pero si veo la película y la tomo como un todo, el libro me dio esas escenas inéditas que hay en algunos reestrenos de películas. Pues el libro me ofreció eso, así que recomiendo leer el libro después de ver la película. En la película aparecen una serie de astronautas. Mark Watney, que es el protagonista, es botánico e ingeniero mecánico. Después tenemos a Melissa Lewis, que es la comandante de la misión Ares 3 y geóloga, al piloto e ingeniero Rick Martínez, al astronauta e ingeniera Beth Johansen, al bioquímico Alex Vogel y al biólogo y médico de la misión Chris Beck. Y después en tierra, pues tenemos otra parte de protagonistas, que son los de NASA y JPL, que son Vincent Kapoor, que es el director de misión, Teddy Sanders, que es el administrador general de la NASA, Rick Purnell, que es un especialista en astrodinámica, la ingeniera Mindy Park, que está en SATCOM, en comunicaciones por satélite, y Mitch Henderson, que es el director de vuelo de la misión. Pues bien, la misión Ares 3 se desarrolla en la película en lo que viene siendo la década de 2030. Consiste en una estancia de 30 días en Marte y, como digo, a causa de unos vientos, una tormenta marciana, pues ocurre un accidente. Se desprende un fragmento de antena, impacta en el astronauta Watney, rompe su sistema de biosensores y lo dan por muerto. Pues lo dan por muerto y la tripulación restante, los otros 5, en un despegue de emergencia, vuelven a la Tierra, dejando a Mark Watney en Marte. Pero claro, gracias a imágenes por satélite, a cambios en el módulo de habitabilidad, ven que ha habido ciertos cambios, pues descubren que Mark Watney pues sí que con vida, que está vivo. Y la pregunta ¿es posible desde órbita en la realidad poder apreciar cambios a nivel humano? Es decir, pequeños cambios que pueda realizar un ser humano en la superficie de Marte. Pues la respuesta es que sí, y un ejemplo de ello lo tenemos en la Beagle 2. Llegó a Marte en 2004, pero no hubo noticias de ese aterrizaje. No se sabe qué pasó, si se estrelló, si no se estrelló, pero gracias a la cámara High-Rise de la sonda MRO, en 2014 logró encontrar los restos de la Beagle 2 y se puede comprobar que no se estrelló. Eso sí, faltan varios pétalos por abrirse, no se expandió completamente y de aquí se deduce que el problema por lo que no hemos tenido constancia del aterrizaje de esta misión es porque la antena de comunicaciones falló y no pudo establecer contacto con los orbitadores, que a su vez deberían haber establecido contacto con la Tierra. Así que la Beagle 2 llegó a Marte, pero no se pudo comunicar. Y en cuanto a la película, pues como veis, es posible obtener imágenes de esa resolución y hay más ejemplos, no es el único. Por ejemplo, con el rover Curiosity
se pueden ver ahí en la parte central de la imagen, atravesando de izquierda a derecha, las marcas de las ruedas del rover. Y de hecho el rover se puede ver en la parte superior derecha. Como podéis ver, aparece muy pixelado porque es una imagen a alta, a una altura considerable, pero se sabe que es el rover por el trayecto de las ruedas y por la forma. Se sabe además qué orientación tiene. Y también con el rover Perseverance, también con la cámara High-Rise de la sonda MRO, pues capturó el lugar donde aterrizó. De hecho, también se puede ver ese polvo blanquecino que hay a ambos lados del rover, que se corresponde con la acción de los retrocohetes en el aterrizaje. De hecho, aquí podéis ver en la parte superior derecha la imagen real de la cámara High-Rise de la MRO, y en la parte superior izquierda la imagen real del módulo de aterrizaje de la misión Mars 2020, cuando fotografió al rover a punto de tocar la superficie marciana. Entonces, con imágenes similares a estas, en la película, pues deducen que Mark Watney sí que con vida, ha limpiado los paneles solares, ha movido el rover, con lo cual ven que ha pasado algo desde que sus compañeros despegaron de Marte. Deducen que está con vida, y además ven que está haciendo pruebas con el rover. Deducen que quiere viajar al cráter Schiaparelli. ¿Y por qué quiere viajar al cráter Schiaparelli? Esa línea que se inicia en la parte central de la imagen y se desplaza en diagonal hacia abajo. Pues allí en el cráter Schiaparelli está el map de la siguiente misión, de la misión Ares 4. Ese map tiene una radio que le permitiría comunicarse con la Tierra, que le permitiría, en cierto modo, volver a la Tierra. Pero antes de iniciar ese viaje a Schiaparelli, se le ocurre otro método para entrar en comunicación con la Tierra, y para eso viaja a Ares Vallis, en Chryse Planitia, donde ahí se encuentra la Mars Pathfinder. La Mars Pathfinder fue un aterrizador que llegó en el año 97, el 4 de julio del 97, si no recuerdo mal. Es un aterrizador que funcionó perfectamente y dejó de funcionar. Entonces, Mark Watney pues, quiere ir a por la Pathfinder, solucionar el problema de comunicación que la hizo quedar en desuso, y volver a comunicarse con la NASA. Así que va con su rover hacia la Mars Pathfinder. Aquí podéis ver una imagen real tomada por esta sonda. Y finalmente, pues Mark Watney se lleva la sonda hacia su módulo de habitabilidad en la Cizalia Planitia, que es donde está la misión Ares 3, soluciona los problemas de comunicación y logra comunicarse con la NASA. A partir de aquí, pues ya comienza lo que veremos al final de la charla, que es la misión rescate, cómo se planea esta misión rescate. Pero yendo por partes, pues sabemos que esta película se desarrolla en Marte, y toca hablar de Marte, de echar un vistazo a Marte. Entonces, ¿cómo es Marte? Pues Marte es un planeta más pequeño que la Tierra. En diámetro, Marte tiene 6.779 kilómetros, la Tierra es casi el doble en diámetro, 12.742 kilómetros. El día en Marte es muy similar al de la Tierra, 24 horas, 39 minutos y 35 segundos. A esta unidad de medida se le llama sol. Un día marciano es un sol, por eso tanto en la película como en la realidad, pues se utilizan este sol para saber los días marcianos que lleva Watney en Marte, o para saber los días que lleva Perseverance en Marte, o Curiosity, pues se utiliza el término sol. Por otro lado, el día de la Tierra dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Podéis ver, el día en Marte tiene unos 45 minutos más de duración que el día en la Tierra, y con el año, al tener una órbita más exterior a la Tierra, pues tarda más. Concretamente tarda 686,97 días terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol, mientras que la Tierra tarda 365 días,26 en dar una vuelta alrededor del Sol. Y en cuanto a las temperaturas, aquí ya hay mucha más diferencia. La temperatura máxima del aire en Marte
se estima que levemente o rara vez superan el 0 grados Celsius, mientras que las temperaturas mínimas pues, pueden llegar a alcanzar los 125 grados bajo cero y la temperatura media de Marte pues, se estima en unos 60 grados bajo cero. Por otro lado, en la Tierra tenemos una temperatura medida máxima de 57 grados centígrados, una mínima de 89 bajo cero y una temperatura media de unos 14 grados positivos. En cuanto a las órbitas de la Tierra y Marte, cabe destacar que no son paralelas. La excentricidad de la órbita marciana es 0,0933, mientras que la de la Tierra es 0,0167. Eso hace que los acercamientos de la Tierra y Marte cada 2 años aproximadamente no sean siempre igual, sino que hay años que son un acercamiento máximo y un acercamiento máximo muy mínimo. Concretamente, Marte está separado del Sol en su parte más mínima, 206 millones de kilómetros, y su separación máxima está a unos 249 millones de kilómetros. Por otro lado, la Tierra de Marte, en ese acercamiento, digamos, de máxima distancia, está separado 101 millones de kilómetros y en ese máximo acercamiento de mínima distancia, pues lo tendríamos a unos 57,6 millones de kilómetros. Con esto, la máxima separación que podemos encontrar entre la Tierra y Marte son de unos 400 millones de kilómetros. Y claro, sabiendo que las comunicaciones no son instantáneas, sino que viajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, a la hora de comunicarnos con las sondas que tenemos en Marte, pues hay un retraso en las comunicaciones que hay que tener en cuenta. Cuando los acercamientos son máximos, pues ese retraso es de tan solo 3 minutos y 12 segundos, mientras que cuando la distancia es máxima, esos 400 millones de kilómetros, pues el retraso puede llegar a ser, o es en este caso, de 22 minutos y 13 segundos. No sé si recordáis, en el aterrizaje de Perseverance se decía que la señal que nos envía Perseverance a la Tierra pues tardaba 11 minutos y 21 segundos en llegar a nuestro planeta. Y la maniobra de entrada atmosférica hasta el aterrizaje tenía una duración de 6 minutos y 50 segundos, los famosos 7 minutos de terror. Pues bien, que el hecho de que las comunicaciones tardasen 11 minutos en llegar a la Tierra, más una respuesta 22 minutos y la maniobra durase 7, las maniobras de aterrizaje marciano se realizan de manera automática, así que imaginad la complejidad que tiene que tener una de estas maniobras para que todo salga bien. Y en la película, este es uno de los temas que mejor se trata muy bien el retraso de las comunicaciones, sobre todo cuando ya Mark Watney logra establecer contacto con la Tierra, pues en esa primera aproximación de contacto dicen que las comunicaciones tardan 32 minutos, que se reparten en 16 minutos de la comunicación de Mark Watney con la Tierra, más otros 16 de la Tierra con Mark Watney. Esos 32 minutos equivaldrían a que Marte en ese momento estuviese a una distancia de 290 millones de kilómetros de nuestro planeta. Y aquí en esta imagen hay uno de los errores de la película que más me chirrían, y es que en una misión tripulada a Marte, los trajes de los astronautas jamás, 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 jamás de los jamases deberían de ser rojos. ¿Por qué? Pues porque un traje rojo en un planeta rojo propicia el mimetismo, propicia el hecho de que sea difícil de localizar. Por ejemplo, un astronauta en la Estación Espacial Internacional, si llevase un traje negro y saliese al espacio, sería tremendamente difícil de identificar en el espacio. Con lo cual, no tiene sentido que un astronauta en Marte lleve un traje rojo. Debería de ser un traje mucho más contrastado con el paisaje, un traje verde o incluso un traje blanco podría ser. Y antes de continuar con Marte, me gustaría comentaros las localizaciones o la localización principal que se utilizó en la película para rodar el terreno marciano, porque es una ubicación real en la Tierra y que por sus características pues se parece mucho a lo que es Marte. Y
este lugar es Wadi Rum en el desierto de Jordania y no es en la primera película que aparece este desierto. Como podréis intuir fácilmente, además, la parte izquierda de la pantalla corresponde con un paisaje marciano y la parte derecha, pues esa mujer que hay sentada ahí en la piedra ya nos hace indicar que eso no es Marte, eso es la Tierra. Además, el cielo azul de Wadi Rum contrasta mucho con el cielo anaranjado que tenemos en el planeta Marte. Y ya vista esta pequeña introducción a las características principales o más generales que podemos encontrar en Marte, pues vamos a, como he dicho antes, al tema estrella de la película, que es ver si en Marte realmente se podrían cultivar esas patatas marcianas que, que Mark Watney logra cultivar en la película. Entonces, ¿realmente sería posible cultivar patatas en Marte? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que la ciencia nos ha hecho ver que por las características del suelo marciano, pues sí que se podrían cultivar patatas marcianas. Así que, cómo es el suelo marciano? Pues el suelo marciano está cubierto por una especie de ceniza de polvo que se llama regolito. Es una arena muy, muy fina que, como digo, se parece más a ese polvillo que se deposita en los muebles o a la ceniza. Se parece más a eso que a la propia arena de playa, que es más o menos lo que nos puede parecer por las imágenes que nos muestran los rovers. Además, el suelo marciano tiene un compuesto químico bastante abundante que se llaman percloratos. Son una especie de sales, pero que desaparecen, se transforman cuando se disuelven en agua. O sea que el agua podría disolver esos percloratos. Al ser sales, dificultan el cultivo, pero si les echamos agua, aparte de conseguir un regadío, pues también eliminamos estas sales y hacen que el terreno sea más fértil. Pues bien, todo esto sería imposible si Mark Watney, el astronauta, no construyese un invernadero para tener una presión adecuada y una temperatura menos fría que en el exterior de ese invernadero. Pues con los restos del módulo de habitabilidad construye ese invernadero, mezcla el regolito marciano con tierra que con una pala cava para hacer la tierra más fértil, como podéis ver en la película, mezcla esa tierra con las heces tanto de sus compañeros como de él mismo, aunque esto tiene un pequeño inconveniente porque las heces, al estar envasadas al vacío, para si hubiese alguna enfermedad, pues poder analizarlas y ver qué ha causado esa enfermedad, pues las bacterias, que son al fin y al cabo las que fertilizan la tierra, las que hacen que la tierra sea más fértil, no podrían sobrevivir o no podrían sobrevivir gran parte de ellas. Con lo cual, aunque suene un poco escatológico, pues sería mejor utilizar heces frescas, ¿no? Heces recientes sin pasar por el proceso de vacío para que sean más eficaces a la hora de cultivar. Además, por otro lado, con respecto a la Tierra marciana, al suelo marciano, la sonda InSight nos ha demostrado que la arena de Marte no se comporta como esperábamos. Por ejemplo, el instrumento alemán HP Cubo a bordo de esta sonda no ha logrado autopenetrar en la superficie marciana. Se ha quedado, o sea, en la sonda, el autopercutor puede tener unos 20 centímetros de largo, pues ha logrado penetrar esos 20 centímetros, pero ya está. Estaba previsto que penetrase 5 metros y nada, ha sido mínima la perforación que ha hecho. Y esto puede ser porque la arena, ese regolito marciano más superficial, no genera la fricción deseada en ese autopercutor, o porque bajo la superficie hay un sustrato de suelo mucho más duro. O se pueden dar las dos cosas a la vez. Que la arena no genere la fricción deseada y que bajo la superficie nos encontremos con un sustrato mucho más duro. Y aparte, volviendo al cultivo de patatas en Marte,
lógicamente lo que necesitamos es agua. Y en Marte, en superficie, como ya sabéis, es complicado encontrar agua. Sin embargo, Curiosity ha encontrado evidencias de antiguos lagos de agua dulce incluso, que son fundamentales para el cultivo. Y en base a simulaciones, tanto por el agua encontrada por Curiosity como por las sondas que están orbitando Marte y que han caracterizado que en la antigüedad, en el pasado más remoto de Marte, había agua, una simulación de lo que puede ser Marte con agua es esta. En el centro se puede ver lo que es Valle Marineris, hacia el centro a la izquierda se puede ver el Monte Olimpo, la zona volcánica de Tarsis. Pues eso sería una simulación de lo que sería Marte con agua. Y si nos acercásemos más a esas zonas acuáticas de Marte, podríamos ver algo parecido a esto, pero esto no es Marte, esto es la Tierra. Esto está muy cerca de aquí. Esto es el Barranco de Jebas en Murcia. Como veis, es una zona que puede parecerse mucho a lo que es a lo que fue el pasado acuático de Marte, y podemos encontrar este lugar, como digo, en Murcia, entre las localidades de Fuente Librilla y Jebas. ¿Actualmente hay agua en Marte? Pues la respuesta es que sí, y en la atmósfera marciana pues se encuentra un pequeñísimo porcentaje de agua en forma de vapor. Concretamente un 0,02% de la atmósfera marciana es vapor de agua. El resto del agua en superficie se encuentra helada, se encuentra en estado sólido en los casquetes polares. Y en cuanto a agua líquida, ¿sabemos si en Marte hay agua líquida actualmente? Pues la respuesta es que sí, no está en superficie. La encontró el instrumento MARSIS de la sonda europea Mars Express. Pues este instrumento MARSIS tomó unos datos que fueron publicados en la revista Science en 2018, hizo una tomografía que detectó que a 1500 metros de profundidad, 1500 metros, se encontraba una masa de agua de unos 20 kilómetros de longitud, a una temperatura que era inferior a los 100 grados bajo cero, 100 grados centígrados bajo cero. Y claro, era agua líquida. Para que una masa de agua a 100 grados bajo cero se encuentre en estado líquido, tienen que pasar dos cosas: que haya mucha presión o que haya mucha salinidad entre otras cosas. Y aquí se dan las dos cosas. Al estar en profundidad hay cierta presión, pero además, en base a los datos que se obtuvieron, se vio que las concentraciones de sal eran extremadamente altas, eran altísimas. En 2021, en la revista Nature Astronomy, pues un nuevo cálculo en base a esos mismos datos del instrumento MARSIS, se recalculó esta masa de agua y se vio que no medía 20 kilómetros, sino que medía 30, y que además al menos había tres lagos similares en los alrededores. Seguramente pertenezcan al mismo acuífero. O sea, esto quiere decir que tenemos una gran masa de agua subsuperficial a unos 1500 metros cerca del polo sur marciano, y que hay agua. Es agua en estado líquido, agua muy fría en estado líquido y con una extremada concentración en sal que se parece mucho a esto. Estos son las salinas de San Pedro del Pinatar en Murcia, pero se parecería no al agua que hay en las salinas, sino a la orilla donde hay mucha sal y un poco de agua. Eso es realmente cómo sería o cómo estaría el agua líquida en esta zona de Marte. Se parecería más a una salmuera que a un poco de sal disuelto en agua. Sería al contrario, un poco de agua disuelto en sal. Otra investigación, ya saliendo del tema del agua y de la sal, una nueva investigación en 2018, que se publicó en la revista Nature Geoscience, nos dijo que en el subsuelo marciano hay oxígeno molecular en cantidades suficientes como para sustentar la vida tal y como la conocemos. Es decir, en el subsuelo de Marte tenemos agua líquida, fría, extremadamente salada, y oxígeno. Y esos ambientes
los tenemos en algunos lugares de la Tierra y sabemos que hay vida. O sea, hay vida, unos microorganismos extremófilos, los halófilos concretamente, que sobreviven a altas concentraciones de sal. Y en Marte hay lugares en los que se dan esas pequeñas condiciones o lugares donde las condiciones son donde la vida podría sustentarse en el planeta Marte. Lógicamente, no se ha detectado vida todavía, no se ha intentado realmente buscar vida a esas profundidades y en esas condiciones. Es uno de los objetivos a corto plazo, corto medio plazo, buscar si hay vida en esas condiciones, pero las condiciones están ahí y la vida, pues la vida en Marte tal y como la conocemos, pues podría existir. También quiero hablarles de otra investigación que está centrada en Atacama. Se publicó en la revista Nature en 2018 y en la Tierra, en este desierto, pues conocemos vida en condiciones muy escasas de agua. Y en Marte, pues como hemos dicho, sabemos que el agua precisamente no es abundante. Pues bien, el desierto, el de Atacama, es el desierto más seco y más antiguo del mundo. No tiene lluvias destacables desde hace unos 500 años sin llover. Hay microorganismos, como digo, que se han adaptado a estas condiciones de no agua. ¿Y qué ocurrió? Pues que hace unos pocos años, realmente pocos, 5 creo que fueron, 4 o 5 años, llovió y no llovió mucho, llovió un poco. No fue una lluvia destacada, pero fueron las primeras lluvias en siglos. ¿Y qué ocurrió con gran parte de esa riqueza microbiológica que existía en Atacama? Pues que desapareció, porque para estos organismos extremófilos que viven en tan escasas condiciones de humedad, para ellos el agua es un veneno. Y esa lluvia diezmó la cantidad de vida que hay en Atacama. Y esto quiero contároslo porque hay muchas iniciativas que dicen de que en Marte había que terraformarlo, habría que llenarlo de agua. Aparte de las dificultades que ello conlleva, cualquier forma de vida que pudiese haber en Marte, como eches agua, te la vas a cargar porque le va a pasar exactamente lo mismo que lo que les pasaron a estos microorganismos que hay en Atacama, que el agua, al no estar adaptados a ese medio, los destruyó automáticamente. Pues eso va a pasar en Marte como querramos terraformarlo, que todas las formas de vida que pueda haber allí, si es que las hay, acabarían destrozadas. Pues bien, volviendo al agua, dejando atrás estas grandes investigaciones que se han publicado en varias revistas científicas, ¿cómo consigue en la película el astronauta Mark Watney agua para deshacer esos percloratos en primera instancia y después lograr un sistema de riego para poder cultivar esas patatas? Pues bien, Mark Watney logra agua a partir de los tanques de combustible que están repletos de hidracina. A partir de esa hidracina, con una pequeña reacción química, pues logra sacar agua. Hay un pequeño debate sobre si sería suficiente hidracina como para conseguir un sistema de riego estable, pero bueno, es una película, su misión es entretener, no estamos hablando de un documental. Damos por bueno que con esa hidracina pueda conseguir un sistema de riego viable. Las patatas germinan, salen patatas, como hemos dicho, es algo posible, pero a nivel botánico, y eso que Mark Watney es botánico, pues las patatas realmente en la Tierra no germinarían tan rápido como lo hicieron en Marte. O sea, es una germinación mucho más rápida de lo que sería la realidad, salvo, claro, que en la Cidalia Planitia y con la ayuda de las heces de la tripulación de la misión Ares 3 lograsen un crecimiento mucho más rápido de lo que en teoría se podría lograr en la tierra. Y ya viendo que el cultivo de patatas es posible en Marte, hemos demostrado o hemos visto, y las investigaciones científicas, algunas de ellas así lo están avalando, que, que los percloratos quedarían disueltos y sería posible conseguir un suelo cultivable. Visto esto, pues vamos a ver ahora lo que desencadena esa acción
de la película, que es la evacuación de parte de la tripulación hacia la Tierra y el abandono del astronauta Mark Watney en Marte. Y ese desencadenante no es más que una, o no es más ni menos que una tormenta de arena, porque en Marte hay vientos, en Marte hay tormentas de arena. Y como digo, eh, el desencadenante que lanza toda la película, pues es precisamente un fuerte viento acompañado de una violenta tormenta de arena. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues el viento puso en peligro la estabilidad del map de tal forma que lo podía volcar y como lo volcase, pues los astronautas ya se quedaban en Marte y no podrían regresar aquí a la Tierra. Pues bien, la comandante eh, ordenó evacuar, desplazarse desde el módulo de habitabilidad, que es lo que tenemos aquí en la imagen a la derecha, desplazarse hacia el MAP, hacia el vehículo de ascensión marciana, que es lo que tenemos en el centro hacia la izquierda. Salen del hub, van hacia el MAP y en ese momento los fuertes vientos que estaban amenazando el MAP y esta tormenta de arena que también lo estaba amenazando, hace que se desprenda un fragmento de antena, que es lo que atraviesa los sensores de los sensores que indicaban que si Mark Watney estaba vivo o no estaba vivo, rompen esos sensores, dan a Mark Watney por muerto y sus compañeros pues suben al MAP y despegan y vuelven a la nave Hermes que está orbitando Marte y a partir de ahí inician un viaje de regreso a la Tierra sin Mark Watney. La pregunta es, ¿soplan tan fuerte los vientos en Marte como para poder derribar un MAF como el de la película? Pues para hablar de eso, de los vientos en Marte, quiero hablaros del instrumento REMS, el Rover Environmental Monitoring Station, que está a bordo del rover Curiosity. Son una serie de sensores. Aquí podemos ver en el recuadro una parte de ellos, un boom del instrumento REMS, que mide velocidad y sentido del viento, temperatura del suelo y del aire, la presión atmosférica, la humedad relativa y la radiación tanto infrarroja como ultravioleta. Además, en Perseverance tenemos el instrumento MEDA, el Mars Environmental Dynamics Analyzer, que es una especie de REMS mejorado y unido a lo que mide REMS, además va a caracterizar el polvo marciano y va a estudiar columnas verticales de atmósfera gracias a una cámara que incorpora. Y no queda ahí la cosa porque en la sonda InSight tenemos el instrumento TWINS, el Temperature and Winds for InSight, que es una especie de REMS reducido, tan solo mide temperaturas y vientos. Y en la sonda InSight es fundamental el instrumento TWINS porque InSight, uno de sus objetivos es caracterizar terremotos marcianos, pero claro, cuando sopla el viento, por poco que haga vibrar la plataforma de la propia InSight, va a producir pequeñísimos terremotos que van a ser medidos. Entonces, cuando haya esos pequeños terremotos asociados a vientos, los van a descartar, serán falsos positivos y no serán tenidos en cuenta como terremotos reales de Marte, sino como vibraciones de la plataforma del lander InSight. Y sabemos, gracias a estos instrumentos, a REMS, a MEDA y a TWINS, que en Marte soplan vientos que pueden ser a velocidades considerables, de unos 100 kilómetros por hora o incluso superiores, pero con una salvedad. La salvedad es la presión atmosférica. Marte y la Tierra tienen diferentes presiones atmosféricas. La presión atmosférica en la Tierra es de unos 1013,25 hectopascales en superficie, mientras que en Marte es de 8,52 hectopascales en superficie. Esto hace que en la Tierra pues, la presión atmosférica sea un factor de 122 veces mayor a la de Marte. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo podemos saber con estos datos si es posible derribar un MAP con los vientos que sobran en Marte? Pues quiero haceros una comparación con un río. Imaginad que hay un río, que el agua fluye a 10 kilómetros por hora y Marte la presión es de 8,52 hectopascales y vamos a suponer
que el flujo de ese río, la intensidad del viento, que sería el equivalente, es de 1 litro por segundo, un caudal de 1 litro por segundo. Sin embargo, en la Tierra, esos mismos 10 kilómetros por hora y con una presión de 1013,25 hectopascales, la intensidad de ese río, el caudal de ese río, sería de 122 litros por segundo, 122 veces superior a la de Marte. Y, por ejemplo, si nos vamos a otro planeta, por ejemplo a Venus, un viento de 10 kilómetros por hora a 93.212 hectopascales, pues tendríamos una intensidad, un caudal de unos 11.200 litros por segundo. Por lo tanto, vemos que a una misma velocidad de viento tenemos una intensidad de viento diferente. Em, la intensidad del viento en Marte es tan débil que sería imposible volcar un MAP, un vehículo de ascensión marciana con esos vientos de 100, 200 kilómetros por hora. Sería imposible tanto volcar el MAP como hacer desprender un fragmento de antena, que fue lo que impactó contra Mark Watney. Sería imposible. Pero, como digo, es una película, no es un documental. Su objetivo es entretener. Siempre se ha dicho, así como comparación, que un viento de 100 kilómetros por hora en Marte sería de una intensidad equivalente a una suave brisa marina aquí en la Tierra. O sea, para que os hagáis una idea, una suave brisa marina sería imposible de volcar una torre de esas características. Pero claro, se forman tormentas, a pesar de que el viento en Marte tiene muy poca intensidad, se forman tormentas porque, como ya os he comentado, la superficie del suelo marciano está compuesta por regolito, y ese regolito es muy parecido al polvo o a la ceniza, que el viento marciano sí que los puede levantar. Si fueran arena como la de una playa, pues ya sería muchísimo más complicado, pero siendo polvo, siendo ceniza, pues la intensidad del viento marciano es lo suficientemente intensa dentro de su debilidad para poder levantar este regolito. Fruto de este viento marciano y la posibilidad de que se levante este regolito son los Dust Devils, estas columnas de polvo levantado desde la superficie. Este en concreto fue captado por la cámara HiRISE del MRO en 2012 en Amazonis Planitia. Tiene 20 kilómetros de altura y en esta imagen que os pongo ahora, lo veis entero. Podéis ver además la densidad que tiene por la sombra que proyecta. Proyecta una sombra muy, muy negra sobre la superficie, con lo cual estos Dust Devils son columnas de polvo marciano realmente densas. Y bien, ¿cómo se forman esas tormentas de polvo que vimos, cómo amenazaban el map de la Ares 3? ¿Cómo se forman esas tormentas locales y cómo se pueden llegar a convertir en tormentas globales de polvo que llegan a cubrir todo el planeta? Pues bien, el planeta Marte tiene inclinación, también tiene estaciones, y cuando es verano en el hemisferio sur, pues el Sol incide de esta forma, incide sobre el ecuador y sobre el polo sur. Por otro lado, tenemos Elas Planitia, que es una cuenca que está considerada como el mayor reservorio de polvo marciano. Es una cuenca que está completamente cubierta de polvo. ¿Y qué ocurre? Pues que este calor del Sol que incide sobre el ecuador hace que se levanten vientos fríos del polo sur y vientos, no voy a decir calientes, porque no son vientos calientes, son vientos menos fríos desde el ecuador marciano, y convergen justo en Elas Planitia. Y en Elas Planitia, ese gradiente térmico que se produce al juntarse los vientos fríos del sur con los vientos menos fríos del ecuador hace que ese polvo que está depositado en Elas Planitia se levante y se forme una tormenta local de polvo. Si este gradiente térmico persiste en el tiempo, esa tormenta local se va a convertir en una tormenta global, y quiero que veáis cómo se comporta Marte cuando está sumido en una de esas tormentas globales de polvo. Como veis, se dejan de apreciar
muchísimos accidentes geográficos porque el polvo envuelve prácticamente todo el planeta. De hecho, en la última gran tormenta global de polvo fue cuando el rover Opportunity dejó de recibir luz solar y sus baterías no pudieron recargarse y acabaron con que el rover no se pudo recuperar y se perdieron las comunicaciones. Y ya, bueno, ya hemos visto cómo sobrevive Mark Watney a base de la posibilidad de que puede cultivar patatas. Hemos visto lo que desencadena esa evacuación que deja a Watney en Marte aislado y cómo logra establecer comunicación a través de la Pathfinder. Y ahora vamos a ver con todo esto cómo se produce esa misión rescate para, para volver a traer a Mark Watney a nuestro planeta. Pues bien, Mark Watney, después de recuperar la Pathfinder, pone rumbo al cráter Schiaparelli, que como ya os he comentado, pues es donde está el MAP, el vehículo de ascensión marciana de la próxima misión, de la misión Ares 4. Desmonta parte del MAP para aligerar peso y alcanzar la velocidad que tiene que alcanzar para lograr ese rescate, para ponerse en una órbita más alejada de lo que debería ser necesario para que la Hermes, donde van sus compañeros, que previamente habían llegado a Tierra pero no habían aterrizado y habían aprovechado el tirón gravitatorio de nuestro planeta para volver a Marte. Entonces, hicieron coincidir el despegue del MAP de la Ares 4 con la aproximación orbital de la Hermes para que la Hermes pudiese, pudiese interceptar pudiese interceptar al módulo del MAP donde iba dentro Mark Watney, de tal forma que Mark Watney pudiese reunirse de nuevo con sus compañeros y después volver a orbitar Marte, aprovechar el tirón para volver de nuevo a la Tierra. Pues es así, un pequeño resumen de esa maniobra de rescate que en la realidad es muy similar a cómo se va a proceder a la recuperación de muestras de Marte, una misión conjunta de la NASA y la ESA que ya ha comenzado, que ya ha dado sus primeros pasos para poder traer materiales de Marte directamente hasta la Tierra. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Pues como digo, el proceso ya ha comenzado. Comenzó con el lanzamiento y aterrizaje de Perseverance en Marte. El rover Perseverance enseguida va a empezar a recoger muestras, las va a depositar en una especie de cápsulas que las va a dejar en el planeta. Después, en el año 2026, se tiene previsto lanzar dos partes de este programa de recuperación de muestras. Van a mandar un aterrizador que lleva un rover incorporado y van a lanzar también un orbitador que se va a quedar orbitando Marte. El aterrizador aterrizará en Marte, desplegará ese pequeño rover que llevará acoplado, aterrizará muy cerca de donde Perseverance ha depositado las muestras. Este nuevo rover las recuperará, volverá al aterrizador y las depositará dentro. Pues bien, este aterrizador lleva incorporado un pequeño cohete que es donde van a ir alojadas las cápsulas de muestras de Perseverance y en el año 2031, a principios de 2031, ese cohete va a ser lanzado hasta, hasta órbita marciana. Pues ese pequeño cohete con las muestras tiene previsto, tiene previsto engancharse o ser interceptado por el orbitador y el orbitador, aprovechando la ventana de transferencia terrestre de Marte del año 2031, regresaría a la Tierra y, de hecho, como la ventana de transferencia terrestre es a principios de 2031, pues ese mismo 2031 o a principios de 2032 podríamos tener de vuelta las muestras de Marte aquí en nuestro planeta para poder ser analizadas de una forma mucho más exhaustiva. Y ya para ir terminando, pues me gustaría mostrar qué podemos aprender de algunas películas, como he dicho, como en el caso de esta. Qué se puede aprender, porque claro, no todas las películas
son de ciencia ni todas de ficción, sino que hay un juego entre ciencia y ficción y en algunas predomina más la ciencia, como es este caso, dentro de los pequeños errores que hemos comentado. Pues bien, ¿qué podemos aprender de la película de Martian? Pues la película de Martian nos muestra una morfología fiel a lo que es Marte, aunque como ya hemos dicho, pues los vientos y la gravedad están muy exagerados, no sería así en la realidad, pero es una muy buena aproximación y como ya he dicho en varias ocasiones, pues es una película, no es un documental, no tiene por qué ser rigurosamente científicas, pero en este caso tiene muy buenas aproximaciones. También me gustaría hablar de el ingenio de un astronauta, cómo utiliza su ingenio para poder sobrevivir cultivando en otro mundo. De hecho, en la película hay un soliloquio que os recomiendo escuchar sobre cuando habla sobre lo que supone poder cultivar por primera vez en un planeta, lo estás colonizando, pues es un soliloquio que es muy interesante y, y también sabemos que realmente Mark Watney logra sobrevivir cultivando en otro mundo y que además la ciencia nos dice que ese cultivo es viable. O sea, que estamos hablando de un proceso que realmente podría darse en la realidad, como en la realidad también podría darse ese proceso de recuperación o de rescate que tiene su equivalencia en la recuperación de muestras en esa misión conjunta que, si no pasa nada, la NASA y la ESA nos van a traer muestras marcianas en el año 2031, dentro de 10 años. Y ya un poco ya fuera de la película, espero que con esta charla pues hayáis aprendido un poquito más de Marte, que conozcáis un poco mejor los entresijos que tiene el planeta rojo y además, también fuera de la película, quiero destacar que en Marte hay 3 instrumentos, el instrumento REMS, el instrumento TWINS y el instrumento MEDA, que están funcionando simultáneamente y nunca nadie antes ha puesto 3 estaciones simultáneamente en Marte que estén funcionando y por eso España es la referencia mundial en lo que se refiere a caracterización de clima en otros planetas. Y todo esto es gracias a un equipo humano que trabaja en instalaciones españolas. Y esto que hacen no es ciencia ficción, esto que hacen es ciencia y es algo de lo que podemos estar muy, muy orgullosos. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Ha sido una charla muy ilustrativa y muy interesante. Se abre turno de preguntas. Si alguien quiere abrir el micro para hacer preguntas y si no, a través del chat, tanto de YouTube como de Zoom, podéis preguntarle a Antonio lo que creéis oportuno. Bueno, pues empiezo yo. Vamos a ver. Yo he leído por ahí algún artículo relacionado con la película y cuestionan bastante el poder de cultivar no solo patatas, sino cualquier otro producto en una tierra que es la marciana, que parece que está bastante saturada de metales pesados. No sé si es cierto o no. Pues a nivel superficial, sobre todo tiene hierro, tiene rastros de hierro, mucho óxido de hierro. Em, es cierto que con un buen tratamiento con agua no consiste en echar agua por encima y ya está, sino requiere un tratamiento mucho más exhaustivo. En la película, lógicamente, este tratamiento para que fuera real este cultivo no se muestra, pero en la realidad, si quieres cultivar, pues esa tierra marciana tendrías que someterla a un tratamiento mucho más intenso para, como dices, para separar los metales pesados que se pueden encontrar en los óxidos de hierro, deshacer los percloratos y cuando ya tengas una tierra lo suficientemente tratada, cuando le eches esos fertilizantes, que pueden ser, pues, como ocurre en la película, las heces de los compañeros o fertilizantes que traigan desde tierra, pues podría ser viable, podría ser viable. Lógicamente, Marte, sobre todo la sonda InSight, nos ha demostrado que el suelo marciano es muy diferente de lo que pensábamos. Entonces, claro,
no va a ser tan sencillo como hacen en la película de plantar una patata y que salga, sino que lógicamente tendría que haber detrás unos estudios, seguramente no tuvieran la suerte de que germinasen a la primera, pero como digo, con un tratamiento adecuado y unos fertilizantes adecuados, sería posible, también te digo, como he dicho, no en el primer intento, pero sí que sería posible un cultivo. Ujú. Hola, Antonio, ¿me oyes? Te oigo perfectamente. Una cosa, que la atmósfera de Marte sea mayoritariamente de nitrógeno, no facilitaría el abono. Es que la mayor parte de la atmósfera marciana es CO2. 98% de la atmósfera marciana es CO2. Nitrógeno es la mayor parte en la Tierra. Y entonces, claro, ahí lo que te impide precisamente es obtener nitrógeno. Eso es mucho más complicado. Bueno, de todas maneras, en el 2031, cuando traigan las muestras, espero que las traigan envasadas al vacío, ¿no? Para matar por lo menos los virus, Sí, 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 que sí. ya bastantes tenemos aquí. Creo que ya hemos hablado en el ciclo de conferencias anterior, creo que fue, se habló, si no recuerdo mal, de la protección planetaria y efectivamente esas muestras tienen que cumplir unos requisitos de protección planetaria para evitar contaminación marciana en la Tierra. O sea, vendrán envasados al vacío y vendrán con varias capas de protección para, para cumplir unos requisitos que son imprescindibles, vamos. Muy bien, has hecho un análisis de la película desde el punto de vista científico impresionante, me ha encantado. Me alegro, me alegro. Hola Antonio, yo también te felicito por la conferencia. Bueno, si me permites, yo tengo alguna preguntita. Cuando estabas hablando de estos lagos subterráneos que habías detectado la MRO, ¿era solamente en los polos o era en otras latitudes? Es que fue la sonda Mars Express con su instrumento MARSIS y de momento solamente se han detectado esa masa de agua que está muy cercana al Polo Sur. Es una región, como ya he dicho, de unos 30 kilómetros con un lago y 3, 4 lagos alrededor y no se ha encontrado más. Sí que se sabe que las RLS, las líneas recurrentes de barranco, cuando el Sol en ciertas estaciones incide directamente sobre estos flancos de cráteres o sobre acantilados, pueden derretir hielos muy subsuperficiales, o sea, muy cerca de la superficie. Y esto puede hacer que haya de manera transitoria, de una manera muy breve, agua líquida en superficie, pero estamos hablando de minutos, incluso de segundos. Esa sería otra posible agua líquida que podemos encontrar en superficie, pero sería, como digo, transitorio, sería de segundos como muchísimo y con mucha suerte de minutos. Y las únicas aguas líquidas que se han encontrado, como he dicho, son las aguas cercanas al polo sur por el instrumento MARSIS de la Mars Express. Y como digo, son una masa de agua extremadamente salina. Es más un sal con un poco de agua que al contrario, es una salmuera. Mm. Y bueno, volviendo a la película, que bueno, yo comparto contigo tu obsesión por esa película porque es una película que merece la pena obsesionarse, efectivamente. Y entonces, bueno, me resultaba, tengo una observación con respecto a ella, una curiosidad que quería compartir con vosotros, y es que me parece muy curioso que el nombre del cohete, ¿no? O de la nave, que es el Ares, cuando, bueno, como sabéis, pues el proyecto Ares está cancelado, o por lo menos eso creo que fue en 2010 o 2011 cuando se canceló, con todo el proyecto este de Constellation y con la cápsula Orión. Entonces, y claro, la película es de 2015. Bueno, también un poco por preguntarte, ¿sabes si hay posibilidades de que se vuelva a retomar ese proyecto o ha muerto ya para siempre?
Pues lo que te puedo decir me lo inventaría porque no tengo ni idea. O sea, seguramente que no se relance, pero también te digo que Ares es un nombre muy goloso para una futura misión a Marte. O sea que el nombre de Ares seguramente esté presente en la futura exploración marciana. Ujú. Muy bien. Luego también otra preguntilla que también me hacía viendo la película, con el tema de la hidracina, que no sé, yo no sé si a lo mejor es que no lo explicó muy bien, porque primero la hidracina la utilizaba para obtener el hidrógeno, para luego mezclarlo con el oxígeno para obtener la molécula de agua. Y no entiendo cómo hacía para obtenerlo. ¿Tú sabrías explicármelo? Porque primero cogía como una especie de alambique en el que de la hidracina sacaba solamente el hidrógeno y luego el hidrógeno lo quemaba y bueno, a quemarlo, que además le da una explosión, ¿no? Le daña la cara al principio, una explosión. Y entonces a quemar el hidrógeno ya obtiene el agua, sí, pero no entendía muy bien cómo obtenía el hidrógeno a partir de la hidracina. Pues yo tampoco soy muy experto en este tipo de reacciones químicas, pero la hidracina tiene hidrógeno y sería, por lo visto, parece ser que es posible extraer este hidrógeno que se mezcle con el oxígeno del ambiente y generar una reacción química que provoque agua, y creo que era CO2, que era lo otro que provocaba, y poder obtener agua. Lógicamente pasa como con el suelo cultivable, no es inmediato, y aquí Mark Watney lo consigue a la segunda y, y realmente tendrías que tener mucha suerte para conseguirlo a la segunda e incluso a la décima. O sea, no es inmediato, pero realmente la química está ahí y la reacción es posible. Gracias, Antonio. De nada. ¿Hay más preguntas? Tengo otra pregunta, pero ya no es por la película, sino por bueno, la actualidad también. De ¿por qué motivo denominan al día marciano sol y no día? No supongo que sea por la duración o por confusión, porque vamos. No, pero es que Pero digo, en inglés es sol, o sea, en inglés también es sol. Es en inglés y en español es sol. O sea, no sé realmente en qué criterios se basaron, claro. pero se le llama sol. No, No sí, sé ya realmente digo por qué. que es la realidad, no es solo Sí, la sí, sí. película y tal, pero el motivo que ha llevado a llamarlo al periodo este sol en lugar de día no viene al caso, vamos, no entiendo por qué, porque la referencia en la Tierra es el sol, cuando giras alrededor se ve el sol y luego cuando no se ve, pero vamos, ahí igual, porque también tiene una rotación Marte sobre sí mismo que es lo que origina ese periodo. Yo no sé por qué se Sí, llama también día. pues no lo sé, supongo que para no confundir con día terrestre, día marciano, no andar diciendo tantos días terrestres, tantos días marcianos, pues que día, day en la Tierra, día en inglés, día en español, day en inglés, y sol eh, en Marte, independientemente de en inglés o en español. Así que cuando hablan de el Sol 30 de Perseverance, pues están hablando del 30 día marciano de Perseverance. Y sin embargo, si dijesen el 30 día de Perseverance en Marte, cabría la duda o la aclaración de decir 30º día terrestre o 30º día marciano. Entonces, con Sol te quitas la duda directamente. Vamos, supongo que será por un tema de ahorrar en el lenguaje y de ahorrar en aclaraciones. Sí, en este sentido, si me permitís, bueno, el que haya ya 3 instrumentos meteorológicos españoles en Marte controlados por el equipo del CAP, del Centro de Astrobiología, bueno, desde siempre les ha generado problemas, cuando solo había uno, luego cuando había 2, porque la duración del día marciano es diferente, poquito, pero diferente a la duración del día en la Tierra. Con lo cual, las personas del equipo que controlan estos instrumentos y que toman los datos, ajustan su horario vital al día marciano.
cuando tienen que hacer los turnos de trabajo, de recopilación de los datos, de revisión, de ponerlos en orden, en funcionamiento, es decir, de dejarlos accesibles. De hecho, en la web de Astrocuenca tenemos un modulito que enlaza directamente con la página del CAP, que da la información del tiempo meteorológico en directo en Marte. Bueno, eso detrás tiene personas que hacen ese control, que hacen ese seguimiento y que controlan esos datos, ¿no? Y el funcionamiento de los instrumentos. Estas personas ajustan su ritmo vital, su horario, su día, lo ajustan al día marciano. Y va desfasándose cada día respecto al horario terrestre, con lo cual realmente tenían una problemática, según nos comentaban, importante, ¿no? Porque desajustaba su ciclo vital diario de la Tierra. Ahora con 3 instrumentos están ya locos. O sea, ya los equipos están ya que no dan más de sí. O sea, le preguntaba sobre este tema a Carolina Martín, que es del equipo de Manfredi, ayer o antes de ayer, de Manfredi y de Jorge Pla, y realmente van de cabeza. O sea, y bueno, y siguiendo con otra pregunta ya que estoy, no sé si, Antonio, comentábamos hace poco, me parece que esas tormentas de polvo de Marte parece que no solamente son a nivel de superficie, sino que, bueno, sabemos que los penachos esos de los pequeños huracanes, los demonios de viento, son columnas muy altas que llegan a alcanzar hasta los 20 kilómetros de altura, pero también parece que queda claro que están expulsando polvo marciano al espacio, hasta el extremo de que se empieza a sospechar que la luz zodiacal que se observa desde la Tierra y que no es más que polvo en el espacio, fundamentalmente proviene de que se había pensado que era de polvo de los cometas y suciedad que hay en el espacio. Pues fundamentalmente parece ser que tiene el origen en el polvo marciano que es arrancado de su superficie y que va creando una densa nube, o muy poco densa, pero una nube de polvo en torno a la órbita de Marte en el espacio. Es una publicación, una noticia relativamente reciente y todavía no hay una opinión generalizada, pero no sé si, Antonio, has encontrado algo más sobre lo que comentábamos la última vez que hablamos de este tema. Pues es que, como dices, es una publicación de hace menos de un mes, yo te diría. Y hay muy poco, claro, aún no han contrastado nada, pero yo sí que tengo muchas esperanzas en la Skycam, en la cámara del instrumento MEDA de Perseverance, que es una cámara que está constantemente enfocando al cielo, que caracterice la claridad de la atmósfera marciana y así poder ver hasta dónde llegan esos Dust Devils, hasta esos demonios de polvo, hasta dónde llegan, ver si realmente pueden abandonar el campo gravitatorio marciano y quedarse a modo de tubo meteórico, pero alrededor del planeta Marte, de la órbita de Marte, ese polvo. Y yo creo que esta cámara sí que nos va a dar más pistas sobre si realmente, como dice esta investigación, como has comentado, que el polvo marciano logre escapar de la superficie marciana y distribuirse a modo de cinturón a su alrededor y que genere esa luz zodiacal. Pues Skycam creo que va a tener que decir algo al respecto. Muy bien, más Yo preguntas. quería hacer también una pregunta si todavía tenemos tiempo. Sí, adelante. Como has comentado tú, Joaquín, lo de Astrocuenca, es verdad que tenemos el módulo este del clima marciano y del REMS, ¿no? Y entonces, pues, me he metido. Y por curiosidad un poco, me gustaría compartirlo con vosotros o que lo viésemos juntos, porque bueno, a ver, todos los datos que salen, por ejemplo, lo primero que te encuentras es que dice Sol 3069. Claro, esos son como unos 8 o 9 años, algo así. Es decir, Lo que lleva Perseverance, lo que lleva Curiosity en Marte. vale, eso es los días que lleva, claro, y pone la hora 8, o sea, 20 horas 56 minutos. Isidoro, Pero puedes compartir la pantalla si quieres para que lo veamos todos. Buah, ¿y cómo hago eso? Espera, un segundo, lo voy a ver si lo encuentro de por aquí y la comparto yo. No me importa compartirla. Es que tengo que hacer el cursillo todavía de Zoom. No lo tengo hecho.
Vamos a ver. A Pero ver, espera, la voy a compartir yo, la voy a poner aquí encima. será en configuración de vídeo, ¿no? No. Luego te lo cuento. Yo la tengo aquí ya disponible. Vamos a ver, la comparto Sí, pues directamente. compártela y la vemos juntos todos. Estamos aquí. Esa. Vale, pues Sol 3069 es el día marciano 3069, que es el tiempo que lleva Curiosity en Marte. En el día marciano, pues 20 horas 57 minutos 12 segundos. Esa es la hora en Marte, ¿no? O sea, las 20 Esta es horas. la hora en Marte. O sea, La que hora ya en será de Marte. noche. Allí, ya será Que de noche. se rige por otro sistema que no es el terrestre. Pero vamos, es complejo. De hecho, se llama hora media marciana o tiempo medio marciano o algo así. No estoy muy seguro de cómo se llama, pero vamos, es la hora si el meridiano pasara por Curiosity, pues es algo así. No sé explicar porque no lo comprendo demasiado bien, pero sí que van por ahí los tiros. Y es el Entonces, cráter Gale, ¿no? Donde está es el la cráter Curiosity. Gale, un cráter muy ecuatorial del planeta Marte. Como veis, pues la temperatura del aire hoy ha alcanzado una máxima de 13 bajo cero y una máxima de 74 bajo cero, con lo cual estamos hablando de una temperatura más o menos alta, una temperatura primaveral, más o menos. Temperatura del suelo, el suelo tiene más inercia térmica y se ha calentado hasta los 8 grados sobre cero. La temperatura mínima, pues más o menos está sobre la temperatura del aire. La presión atmosférica, 8,37 hectopascales, más o menos lo que hemos visto. Y el viento, pues viento y humedad no tenemos valores. Hace sol, que en Marte es raro que haya nubes, salvo que haya tormenta, o sea que es tormenta de polvo, o sea que hace sol. Y eso es lo que nos dice Sí, mira, Antonio, espera un momento. ¿Sí? Mira, justamente aquí hay una viñeta que dice amanecer y atardecer. Esto responde un poco a la pregunta de Es Isidoro. que es de noche, ¿no? Es de noche Es de ahora. noche. ¿Y, De hecho, Rems, en qué estación estamos ahora mismo en el cráter Gale? pues me parece que te diría que primavera, pero no estoy seguro. Más que nada porque hace muy poco tiempo el amanecer y el atardecer estaban separados por 12 horas, hace relativamente poco tiempo. Y como son 12, estábamos en un equinoccio marciano, y creo que entraba en la primavera. Me Más suena abajo más, hay. estar en primavera que estar en otoño. Me suena más primavera. Más abajo hay una gráfica de presión y no sé si es por días, sí, debe ser por días. No sé si la veis un poco más abajo. Sí, ¿ves? Esa que parece una onda senoidal. Esa. Informe meteorológico año marciano 33, mes 11. Y ahí vienen los solsticios de invierno, los equinoccios de primavera. A lo mejor ahí podríamos saber por dónde nos encontramos ahora mismo. Es que esto es de 2017. Es de 2017. Es que claro, es verdad, es 2017. Y otra cosa es, o sea, ¿en qué día estaríamos? Es decir, en la Tierra decimos, estamos a 23 de diciembre. ¿Y en Marte, en qué día estamos? Pues Porque habría solo pone soles, pero no hay meses, ¿verdad? No se sabe si estamos. Pues mira, yo creo. De todas maneras, estos datos no son actuales, ¿eh? No, la gráfica Esto es esa no. del 17 de marzo. Sí. Pero, por ejemplo, mira, cuando dice clima en Marte, dice Marte mes 1. Sí, LS18. cierto, sí. Mes 1, o sea, estaríamos en el primer año del año marciano. El primer mes. O sea, el primer mes del año marciano, perdona. ¿Y LS18 qué significa? LS18 grados pone, LS18, pues eso ya no te sabría decir. No te sabría decir. Pero Esto sí. seguro que Esto tiene que por haber alguna aquí. forma de contabilizar los días, no solo, o sea, por el año, ¿no? O sea, el 14 de febrero, qué sé yo. Yo le preguntaré a Jorge y si es necesario lo pongo en los comentarios del vídeo que va a quedar subido a YouTube, qué significa cada
cada cosa para sacarnos de dudas, porque ya te digo, no, yo suelo mirar de estas gráficas, de estos datos solamente, generalmente, las temperaturas del aire y la presión atmosférica, es lo único que suelo mirar. Y no me había parado nunca, sí lo había visto, el sol de Curiosity, pero los demás datos no les había prestado demasiada atención. Bueno, pero si os fijáis, al lado de esta información, de Marte -1, LS 18 grados, hay una interrogación. Sí. Y hay ayuda ahí para Explicar ver qué significa. Sí. El año marciano se divide en 12 meses como en la Tierra, sin embargo, los meses en Marte duran entre 46 y 67 soles. El más largo es el mes 3 con 67 soles y el más corto es el mes 9 con 46. Los meses marcan los cambios de estación. En el hemisferio sur, el otoño comienza en el mes 1, o sea que estamos en otoño, y el invierno en el mes 4, la primavera en el mes 7 y el verano en el mes 10. LS Solar Longitude. Un año marciano dura aproximadamente 2 años terrestres, es el tiempo que Marte necesita para dar una vuelta completa alrededor del Sol. La longitud solar es un ángulo que nos da la posición de Marte en su órbita, ¿vale? Es la inclinación del planeta Marte con respecto a su órbita, que son 18 grados actualmente. Interesante. Bueno, Pues sí, hay que leer todo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿más preguntas? No. Pues si no hay más preguntas, Antonio, muchísimas gracias por habernos ilustrado y habernos tenido esta tarde con esta charla tan interesante. Ya sabéis que nuestra intención es aumentar el periodo, la frecuencia con la que vamos a realizar este tipo de conferencias, de manera que en breve os informaremos de la próxima. Y nada, muchísimas gracias a Antonio y a todos los que habéis estado pendientes de esta sesión con Astrocuenca. Y nada más, si nadie tiene nada más que decir, nos despedimos hasta la próxima. Pues hasta la próxima y para mí un placer y muchas gracias a los que se han conectado a la charla y espero, como he dicho al final, que hayan aprendido algo sobre Marte, que lo conozcan un poquito mejor y nada, como dice Joaquín, nos vemos en la próxima. Venga, Muy bien. muchas gracias, Antonio. Gracias. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Pronto. Buenas noches. Amigos.